Ok, bueno, entonces el tema que vamos a trabajar ahorita es el tema de máximos y mínimos. Entonces, primero pues les voy a hacer como una explicación general de qué son los máximos y mínimos y luego sí vamos a pasar a una definición analítica. Entonces, si yo les muestro una función como esta que está aquí en la pantalla, esta sería la función f de x, entonces yo puedo decir que esto tiene máximos y mínimos relativos. Entonces los máximos y mínimos relativos están localizados en C, o sea, aquí, en E cuando X vale E y cuando X vale B. ¿Listo? Entonces, en esos valores de X nos podemos ir a la gráfica y allí encontramos que la función tiene valores máximos relativos. Entonces serían donde cortan estas líneas, ¿cierto? Entonces sería aquí, aquí y aquí. ¿Listo? Esos serían los valores máximos y relativos. Máximos relativos. Y mínimos relativos, en este caso decimos que están localizados en A. Entonces aquí en A voy a tener un mínimo relativo, en D, que es este que está aquí, y en K voy a tener un mínimo relativo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí un poquito más de definición. Entonces, un máximo relativo, decimos que un valor f de c es un máximo relativo de la función f si los valores que toma la función f en la vecindad de C, esto quiere decir cerquita a C, son todos menores o iguales a f de C. Entonces la interpretación es esta que tenemos aquí en la gráfica. Entonces ustedes ven que aquí yo tengo el valor de C, entonces yo digo que tengo un máximo relativo porque el valor que yo logro obtener en C, que sería este valor, f de C, ustedes se dan cuenta que si yo estoy cerquita a C, los valores funcionales van a ser más chiquitos, ¿cierto? Entonces, no sé, si me corro aquí un poquito para acá, entonces, déjenme usar esta regla, entonces si me cojo un poquito para acá, pues el valor funcional que cojo es casi f de c, pero es más chiquito. Y así sucesivamente, si me voy también un poquito para acá, también el valor que obtengo es casi f de c, pero más chiquito. ¿Listo? Entonces, ese sería un máximo local. Y de la misma forma, entonces tenemos un mínimo relativo o mínimo local, pues un valor f de e es un valor mínimo relativo si resulta ser que los valores que toma la función en la vecindad, o sea cerquita de, son todos mayores o iguales que d. Entonces tengo aquí marcado el punto d, entonces ustedes se dan cuenta que en d pues el valor que yo obtengo es este, ¿cierto? Pero ese es más pequeño que el que obtengo en las vecindades. Si me corro un poquito para acá, pues obtengo este valor y este valor ya es mayor que f de d. Si me corro para acá, obtengo este valor y este valor es mayor que f de d. ¿Listo? Entonces, en ese caso decimos que la función tiene un mínimo relativo, un mínimo local. De la misma forma, bueno, de una forma similar podemos definir un máximo y un mínimo, pero ahora absoluto o global. Entonces, en esta función, de nuevo se los voy a mostrar primero y luego los voy a definir. Entonces decimos que tengo un máximo absoluto en B, entonces por aquí, en B, cuando x vale B, cuando x vale b, yo voy a tener el máximo absoluto, que sería f de b. Uy, esa línea sí no me quedó para nada como yo la quería. F de b, y voy a tener, ese sería el máximo absoluto, y voy a tener un mínimo absoluto, en este caso en d. Entonces aquí en d yo tengo el valor mínimo absoluto. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es un máximo absoluto o un máximo global? Un máximo absoluto, entonces decimos que la función f toma un valor máximo absoluto en C, un valor f de c es un máximo absoluto de la función f si los valores que toma f, pero en el dominio de la función, son todos menores a f de c. En la definición que habíamos dicho antes era cerquita, ¿sí se acuerdan? Entonces cuando decíamos un máximo relativo decíamos en la vecindad de C. Pero ahora decimos un máximo absoluto, decimos que es el valor más grande en todo el dominio de la función. Entonces por eso yo aquí puedo decir que esta función toma su valor máximo absoluto en B, porque en B tiene el valor máximo que toma la función,
Y de la misma forma podemos hablar ahora de un mínimo absoluto o un mínimo global. Entonces un valor f de d es un valor mínimo absoluto de la función si los valores que toma la función en el dominio de la función son todos mayores a f de d. Entonces aquí se pueden dar cuenta, ¿cierto? Entonces en d la función toma este valor, listo, y como el dominio de la función es todo lo que vemos aquí, ustedes ven que todos los valores funcionales pues son mayores que f de d. Entonces decimos que en d, decimos que en este caso tenemos, aquí decimos que en d, entonces aquí yo diría que en d tengo un o está el mínimo absoluto, y el valor mínimo absoluto que toma la función sería f de d. ¿Listo? Eso sería la definición de máximos y mínimos absolutos.